Comenzamos hoy el 15 de noviembre de 2022. Biológica, una nueva unidad del curso, la tercera sería. La primera fue observación, mecánica, después terminamos mecánica. De hecho, al terminar la sesión de hoy, haremos la evaluación de lo anterior a través de una evaluación experimental que llevaremos a cabo en la escalera externa del edificio. Que de hecho es bien para el tema de hoy. Lo que van a hacer en su actividad para evaluación es, les encargué que hicieran algo para que, teniendo un huevo, imaginemos que este es un huevo, a una altura h ya definida, 5 metros desde el suelo, lo veamos cómo cambia su aceleración debido a la gravedad. Cambia su velocidad debido a la gravedad. G de hecho es equivalente, G equivale a A para el caso en el cual una masa cambia su velocidad, es decir, bajo el efecto de una fuerza, ¿cuál? En este caso la fuerza de gravedad, la fuerza de caída. ¿Bien? La velocidad cuando los objetos caen cambia de manera, es decir, no es constante la velocidad, pero esa tasa de cambio o cómo cambia la velocidad en función del tiempo, la gráfica velocidad contra tiempo nos da una línea recta, una pendiente. Esta meta pendiente que es igual a la aceleración, porque la aceleración es delta v entre delta t, donde esta a es igual a 9.81 metros entre segundo cuadrado. Es constante. La aceleración es constante porque la velocidad va cambiando, porque la aceleración es constante. Es estático. Y es el objeto, la masa del objeto que está cayendo, está gravitando. Y esta cantidad que sale del multiplicado del producto de la masa del objeto que cae desde una altura definida, 5 metros por ejemplo, bajo la fuerza de gravedad que la hace cambiar a esta tasa de cambio o aceleración, se conoce como la energía. Es una fuerza que puede causar un cambio si está realizando trabajo. El trabajo sería el trabajo gravitacional. Esta H sería equivalente a H multiplicada por F, sería la fuerza de caída o fuerza de gravedad. Esta H es la diferencia de posición, la distancia, sería entonces el trabajo gravitacional. El trabajo que hace la gravedad cuando algo cae desde una altura h. ¿Y cuál es el trabajo máximo que puede hacer? Pues el que hace desde esa altura. Si la altura es menor, el trabajo es menor. Si h es menor, su magnitud, el trabajo será menor. Si la altura es mayor, el trabajo será mayor. Y dijimos que toda fuerza que
que realiza trabajo, no la fuerza, toda fuerza que realiza trabajo, el trabajo que realiza es equivalente a la energía. En este caso sería la energía de la gravedad, la energía gravitacional. Y esa energía que es la que puede hacer la gravedad cuando un objeto puede caer, es lo que llamamos energía potencial, de que puede suceder. Lo mismo sería para un movimiento horizontal, por ejemplo, o diagonal. Finalmente, es una masa que cambia de posición a velocidad variable. Esta sería entonces la energía potencial de cualquier cambio de algo que puede cambiar su posición en el espacio. La energía mecánica potencial. Por ejemplo, la energía, dije que tenía yo otro yo. El otro, de hecho, ya decidí mejor desarmarlo y usar las partes favoritas. De hecho, es que la masa de este es mayor. Si llegaste a tomar contacto con el menos masivo. Entonces, este lo puedo dejar caer, ahora lo voy a agarrar bien de aquí. Está cambiando su altura. Mientras mayor sea la altura, mayor será la energía potencial. Algo similar sucede si en lugar de subirlo vertical aquí, lo subo en diagonal acá. Lo suelto, no va a caer vertical porque está sujeto por el hilo, sino que va a caer en qué forma, en qué tipo de movimiento. El de un péndulo. El movimiento del péndulo también está con una caída por la fuerza de gravedad, pero hay otra fuerza que da el hilo que hace que se mueva también en el eje horizontal. Es entonces que hay aquí una energía potencial hacia abajo y una energía potencial horizontal. El movimiento del péndulo, entonces, lo que estamos viendo son la energía potencial debida a la gravedad y la energía potencial debida a la gravedad. Necesito un voluntario que no tenga miedo. Yo, ahí. No. Párate. Yendo para allá. Te cargaron el pizarrón, pero vamos a hacer una actividad. Lo que estamos viendo, estamos comprobando cómo se comporta la naturaleza. Estamos describiendo cómo se comporta la naturaleza y eso nos permite predecir cómo se va a comportar. Y aquí yo voy a tratar de no moverme. Es más, vamos a hacer tú solito que te vas a suicidar. Si no, no es suicidio, ¿verdad? Yo de aquí, acá. Vamos a ver. De la punta de la nariz. ¿Okay? Yo de aquí no me voy a mover. 3, 2, 1, suelta. Afortunadamente, es predecible, puedes pasar, sobreviviste un alumno más. Gracias a que entendemos esto. Nos soltamos una altura máxima, la altura de su nariz, lo dejamos caer el yoyo hasta la altura mínima. La altura mínima, que depende del largo del hilo del péndulo, en este caso el hilo del yoyo, es cuando la altura pasa del valor máximo al valor mínimo. La energía potencial, o sea, lo que podía ser que era que el yoyo se moviera hacia abajo, el movimiento de péndulo, nos muestra que cuando esta energía que puede mover al yoyo se transforma en energía de movimiento. Ya vimos que cuando estudiamos el movimiento a esa
A ese estudio, ¿cómo le llamamos? Cinemática. Cinemática. La pura descripción del movimiento. ¿Bien? La pura descripción del movimiento. Ahora, sin embargo, tenemos implicada aquí el fenómeno de energía porque estamos reconociendo que la fuerza, cuando produce un cambio, produce trabajo y ese trabajo es energía. Cuando consideramos la presencia de energías en la explicación del movimiento, entonces ya hablamos de cinética. Y aquí está H por mg es ma, que es fuerza. Si se fijan, es otra forma de expresarlo. El trabajo, m por g, que es aceleración, sería fuerza. La fuerza por la distancia es trabajo. Entonces esto es energía. Ahí está claro. No son fórmulas que salen de la magia o inventadas, no. Salen de acá. De renombrar algunos números o cantidades o variables, ya no le llamamos aceleración, le llamamos gravedad. Gravedad entendida como el cambio de la velocidad, como aceleración. Entonces, le podemos llamar aceleración de gravedad. Multiplicada o el producto de que debido a esa aceleración de gravedad, una masa se mueva en una distancia x, es lo que puede llegar a moverse. Se mueve y entonces esa energía está provocando movimiento. Y el movimiento, cuando hay energía, dijimos, le llamamos al campo, el estudio ya no es la cinemática, sino la cinética. Decimos entonces que esta energía que está ahí y puede mover al globo, cuando lo mueve ya no es energía potencial. Ya lo está haciendo, ya no es lo que puede hacer, ya está actuando. ¿Y cuál es la acción que lleva? El movimiento. Le llamamos entonces energía cinética. La energía cinética probablemente es la energía que está moviendo las cosas. Mientras no las mueva, es energía potencial. Es energía potencial. Mientras que se mueve, es energía cinética o de movimiento. A veces en lugar de poner el subíndice C, le ponemos subíndice K. ¡Ay! Se movió. A ver, dámela. Está por aquí. Vamos a ponerla mejor acá para que por aquí es más difícil que se caiga. Porque es potencial, está en la gravedad, está a la altura del mar, puede caer. Y ya sucedió. La energía de movimiento, aquí no me voy a detener de cuál es la forma en la que se arreglan las variables, los números, pero la podemos calcular mediante el producto de la masa. Una observación, yo todo esto no me lo sé de memoria, no lo he memorizado, me ha interesado más entenderlo. Y hay algunas fórmulas que aparte de a razón de estarlas usando por la constancia en el uso o la repetición en el uso, termino memorizándolas. Entonces me acuerdo de ellas. Aquellas que uso poco y esta la uso muy poco, la verdad se me olvidan. Para situaciones como la de ahorita, que tenemos que revisar el concepto en clase, pues traigo un acordeón. No se llama acordeón, se llama memoria extrasomática. La inventamos hace 5,000 años, la llamamos escritura. Y nos permitió un avance en la civilización. Es más, nos permitió fundar la civilización, pasar de sociedades humanas nómadas. De hecho, bueno, aunque habíamos inventado o descubierto la agricultura, seguíamos siendo nómadas. Porque no siempre en todo el año teníamos la disponibilidad del agua para la agricultura, por ejemplo. Y a veces también, cuando también habíamos ya descubierto o inventado la ganadería, pero a veces a los animales que habíamos domesticado todavía tenían conductas migratorias y teníamos que ir detrás de ellos, hay que seguir a la vaca, ¿no? Entonces, aunque la agricultura y la ganadería quizá o la crianza de animales, no solamente ganado vacuno, sino los perros los inventamos hace 30,000 años, más o menos. Fue cuando domesticamos a los lobos
por los lobos nos domesticaron. Un perro me recuerda que ya se le acabó la comida y entonces yo estoy bien entrenado y tengo que ponerle más comida. Pero ya no sé quién domesticó a quién. Pero el hecho es que la domesticación de los animales la realizamos los humanos hace 30.000 años. Y seguimos moviéndonos con ellos en los territorios. Como 20.000 años después, hace aproximadamente unos 10.000 años, descubrimos o inventamos que podíamos tomar las semillas de las plantas, además de comerlas, podíamos ponerlas en tierra y ver cómo crecía la planta. Y entonces recoger las semillas para alimentarnos, quizá transformarlas, hacer otros alimentos y guardar algunas para volver a sembrarlas. La agricultura. Pero, como mencioné, no siempre había agua en el lugar donde sembrábamos, teníamos que ir buscando nuevas fuentes de agua. Además de que algunas plantas crecen en una época del año y no en otro. Entonces, la agricultura, que sería la llamada agricultura temporal, también no nos permitía mantenernos en un solo lugar, teníamos que ir migrando, seríamos los nómadas. Hace aproximadamente 5.000 años, en un lugar donde afortunadamente había agua todo el año, tal vez más a veces, tal vez menos en otras ocasiones, pero había agua disponible todo el año, nos permitió quedarnos ahí. Y entonces nos establecimos, primero en poblados y luego en ciudades. Y eso, el lugar más antiguo que hasta la fecha seguimos teniendo registrado, fue en Mesopotamia, al norte de lo que ahora es Irak y hacia el este-sur de Siria, donde se fundaban unas ciudades que vivían de la agricultura y la ganadería. Junto con eso ya éramos más personas, ya había más personas ahí y había que repartir el alimento y de alguna manera, incluso con la ciudad de junto, intercambiar con esa sociedad. ¿Y cómo nos acordamos cuánto nos dieron y cuánto intercambiamos? Inventamos la escritura para registrar los intercambios comerciales. Fue por eso que coincidió la fundación de las ciudades con la fundación ya formal de una escritura más formal. Porque ya desde antes pintábamos cosas, Memo estuvo aquí, Juan ama a Lolita, pero con dibujitos y pinturas adentro de las cuevas. Pinturas que son registros de lo que la gente veía por donde vivía o quizás hasta de lo que comía. Pero no había una estructura gramatical, por ejemplo. Eso formalmente se inició hace 5.000 años, 5.500 años en Mesopotamia, más o menos. Es para acordarnos de lo que quizá no sea tan importante recordar constantemente. Por eso inventamos la memoria extrahumana. Por eso pueden usar acordeones en mis exámenes y cuando se los pongo escritos así de contesten tal cosa, entonces. Bien. Además ustedes toman apuntes, ¿no? ¿Para qué toman apuntes? Pues para acordarse. Sí. Es como si les prohibía yo, no tomen apuntes, todo tienen que memorizarlo. No. Usemos los inventos humanos. Por cierto, eso nos permitió entonces tener más alimento, que más gente sobreviviera, que se murieran menos o vivieran más tiempo, y eso aumentó la población humana. En aquellos años en el mundo, cuando inició la agricultura, habría unos 5 millones de personas en todo el planeta. Hace como 30.000 años. 5 millones en todo el planeta. Realmente, si hacemos un cálculo de la superficie y cuánta gente había por kilómetro cuadrado, era nada. Hoy, en horas de la madrugada a tiempo de la Ciudad de México, pasamos de 8.000 millones. Cuando se fundó la UAM, en 1974, hace 48 años, había la mitad, 4.000 millones. Cuando yo estaba en la secundaria, en 1974. O sea, en el transcurso de mi vida la población se duplicó de 4.000 a 8.000 millones. Se duplicó, tardó 48 años en duplicarse. La duplicación previa de 2 a 4 tardó cerca de 60 años.
más tiempo. Y la duplicación de 1000 a 2000 millones tardó todavía más. Es un fenómeno acelerado, el crecimiento poblacional. No es a velocidad constante, no es 2 en un año, otros 2 en otro año, otros 2 en otro año, no. Es un fenómeno acelerado. A eso le llamamos cinética de poblaciones. Es una ciencia formalmente fundada en el siglo XIX, entre otros por Thomas Malthus y el Magnus. Hablando de la memoria y de la energía cinética se transforma entonces en energía de movimiento cuando las cosas se mueven y la podemos calcular mediante el producto de la masa del objeto que se mueve por su velocidad elevada al cuadrado entre 2. Y eso nos permite entonces, si medimos la velocidad de la pelota a diferentes alturas, vamos a ver cómo la energía, cuál es el valor de la energía de movimiento en ese punto, en esa altura. Porque la masa no cambia, la velocidad sí va cambiando, es aceleración. Si vemos la cantidad, si calculamos la cantidad de energía justo cuando está llegando antes de tocar el suelo, antes de que su velocidad sea 0, porque entonces esto sería 0. Justo un instante antes, una fracción de segundo antes de que toque el suelo, si calculamos la energía cinética, es decir, la energía que se ha convertido en energía de movimiento, va a ser prácticamente igual a la energía que tenía antes de caer. Energía potencial. En otras palabras, la energía potencial sería igual a la energía de movimiento o cinética. Esto es una ley de la naturaleza, porque esto siempre sucede, siempre que un objeto cae, no importa la altura, siempre la energía última antes de tocar el suelo siempre es igual o casi igual a la energía cinética. Pero un instante, una fracción de segundo antes de que toque el suelo, porque entonces el valor, digo, es 0, porque la velocidad sería 0. Ya está en reposo. ¿Cierto? Si la colisión es elástica, y aquí tengo un objeto que colisiona elásticamente muy bien, ¿qué es? Una canica de vidrio, porque también hubo un tiempo que se hacían canicas de plástico, era más económico para las empresas, pero eran más chafas, no podían jugar fácilmente en chicas telas con muertos. Ah, no, aquí acabo de descubrir una loseta abajo de la cual hay aire. ¿Hasta escucharon cómo sonó? Ah. Es más, ¿por qué la diferencia de altura del rebote? No es vacío, es aire. Hay gas abajo de la loseta. Entonces, la cantidad de movimiento que tenía la canica debido a su caída, cuando colisionó con la loseta, una parte de la cantidad de movimiento de la canica se fue al gas debajo de o al aire debajo de la loseta. ¿Hubo menos masa de resistencia? No, hubo más masa que se llevara cada una un poco de la energía, de la cantidad de movimiento, MB, de la cantidad de movimiento. La canica va cayendo cada vez a mayor velocidad porque es acelerada, cuando justo antes de colisionar es cuando tiene la mayor cantidad de movimiento o momentum. Cuando colisiona le pasa ese momentum a lo que toca, con lo cual colisiona. Si es con la tierra, es decir, la loseta lo más directamente pegada a la tierra, otra vez encontró la loseta floja. Sí, en serio, ya no camino por aquí, no va a ser un socavón. Este de aquí está para llorar. Está peor. Podemos hacer un trabajo de ingeniería. Aquí. La altura fue mayor. La cantidad de movimiento que se pasó al material abajo fue menos. La energía
en una colisión elástica, dado que la energía final última de movimiento es igual a la potencial, inicialmente la canica debería regresar a la altura original de la placa ionta. Aquí es un poco difícil poder hasta medirlo y ver que sería, y confirmar que esa ley, si es ley, es verídica, por lo complejo del sistema debido al montón de hoyos que hay debajo del piso. O sea, no es nada perfecto. Es más fácil con el experimento que hicimos con el yoyo. Darse cuenta que esto es cierto, pero casi. Es una ley de la naturaleza. Pero le falta. Así como Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, es más, o sea, el Sol, vamos a dibujarlo en amarillo. El Sol, la Tierra, y la Tierra se mueve, decía Copérnico, en círculos alrededor del Sol. ¿Sí? Bueno, era cierto que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero no era cierto, digamos que se equivocó, porque la Tierra no se mueve alrededor del Sol en círculos, sino en elipses. Entonces, a esta primera ley, que por eso que sería la ley de Copérnico, los planetas se mueven alrededor del Sol, le agregaríamos la ley de Kepler, que dice se mueven sí, pero en elipses. Esta es una ley que nos describe cómo la energía potencial se transforma en energía cinética, pero también le falta. Lo que sí vemos cuando dejamos caer el yoyo, yo lo dejo caer aquí y no regresa exactamente a la posición de la mano. Fue por eso que el yoyo no tenía una nariz. Porque hay algo que pasa con la energía potencial y no toda se transforma en energía de movimiento. Entonces tenemos que estudiar ya no solamente el movimiento, ya sea su cinética o cinemática, y su dinámica. La dinámica formalmente ya es esta. ¿Sí? Decíamos que esto sería solamente delta X entre delta, están bien acelerados. Esto sería cinemática, o la descripción del movimiento. Esto sería la dinámica, o las causas del movimiento, y entre estos dos hacemos la mecánica, que es el estudio del movimiento, que nos explica que todo se mueve debido a que existen las energías, las fuerzas que cambian las cosas. Pero debemos ir más allá, un paso más allá, a estudiar, es así la flecha va para allá, los cambios en la energía. Así como vemos el cambio de posición, el cambio de velocidad, el cambio de aceleración, el cambio de momento, el cambio en las fuerzas, ahora debemos entender de alguna manera el cambio en la energía, en lo que cambia. Esto, acá hablamos de dinámica, y la parte de la física que nos ayuda a entender esto es a la que llamamos la termodinámica. Antes de llegar a la ley de la termodinámica, vamos a mencionar algunos principios, explicaciones o leyes todavía un poco pegadas hacia la mecánica, como sería la ley en la que nos dice que la energía inicial es igual a la energía final. La energía antes de que caiga es igual a la energía al final de la caída. Y esta es la ley, esta de aquí, es la ley de conservación de los dientes. No, esa es otra. Esa es la frase de Juárez. El respeto al derecho ajeno es
es la capacidad de mantener los dientes. La paz no hay que. La ley de la conservación de la energía o de las energías, porque se aplica a cualquier forma de energía. En este caso estamos hablando de energía de movimiento o energía cinética, energía mecánica. Toda la energía relacionada con el movimiento de las cosas llamamos energía mecánica. Hay otras formas de energía en el universo y las vamos a estar viendo a continuación. Entonces, esa ley de conservación de energía es casi tan perfecta como la primera ley de las leyes de Copérnico, los principios de Copérnico. Se describe mucho, pero le falta. Porque vemos que el yo-yo no regresa a la posición original de la cual lo dejamos caer. Que es lo mismo que en el caso de una colisión de un objeto que tiene una colisión elástica, no solamente se explica porque parte del movimiento se pasa al objeto colisionado, sino que incluso por eso el objeto lo voy a hacer con algo más grande que la camisa. En la bolsa, ¿no? Acá está. Traigo la pelota de golf. Ahora sí la tinta, mira. Aquí está, sí, firme. ¿Qué diferencia entre estas dos? Pasemos, dejemos ya a Galileo en el museo. Esta llega más arriba, que es, ¿por qué? Porque esta es muy deformable. Entonces, parte del momento se transmite a cada poco de pelota que se deforma cuando colisiona con la Tierra, además del momento que se pasa a la Tierra. Pero lo mismo sería con el momento de esta. Le pasa el movimiento de la Tierra, pero alcanza a regresar a una mayor altura. No llega a la altura original. En parte lo explicamos porque parte del movimiento se quedó en la Tierra, se fue a la Tierra. Pero aunque la colisión fuera idealmente elástica y la Tierra le regresa toda la cantidad de movimiento a la pelota que la colisionó, aún así la pelota no va a llegar a caer al lugar de la posición de la cual cayó originalmente. No alcanza nunca la altura original. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo una vez les digo, les voy a spoilear, no lo vamos a contestar el día de hoy. Y no porque no nos voy a dar tiempo, porque no se quiere hacer la evaluación, sino por los motivos que veremos mañana. Finalmente, cuando vemos un cambio de posición de algo, como la pelota cuando cae o se desplaza en línea horizontal hacia acá, hay aquí un cambio de posición inicial, posición final, tenemos una delta X, habría una fuerza que se aplica acá, y es lo que provoca que se cambie la posición delta X y se haga un trabajo. ¿Bien? ¿Qué tal que lo que se está moviendo no es solamente un objeto, la pelota, por ejemplo, sino que fueron muchos objetos? Muchos objetos, todos juntos. Tomamos de la mano, caminamos en la tarde. Que los pongo en un tubo o cilindro. En un tubo o cilindro. Y aplico una fuerza. Como es un tubo o cilindro, esto ya que es un sistema que al menos aquí tendría dos dimensiones. La superficie de la pared del cilindro. Como lo hicieron con la jeringa cuando empujaron. El émbolo. Esta es la superficie del émbolo. La superficie la mido en unidades de área. A. ¿Sí? Y si hay una fuerza que aplique sobre esta fuerza sobre área, ¿qué está pasando ahí? Hay una presión. Cuando una presión
cambia de posición la materia que estaba aquí y la desplaza, entonces estamos teniendo un cambio ya no en dos dimensiones. Tenemos una dimensión aquí, otra dimensión acá, serían dos dimensiones, ya vemos a esta X, a esta Y, pero cuando cambia su posición, esta sería en el eje de Z. Entonces aquí lo que estamos teniendo ya no es un cambio de delta X o delta Z, sino que es un cambio en tres dimensiones. Formalmente sería entonces un cambio en el volumen. Un cambio en el volumen. Este cambio en el volumen, ¿a qué se debe? A una fuerza, pero no es una fuerza simple como esta, sino que es una fuerza aplicada sobre un área. Esa fuerza ya no es solamente la fuerza sola, sino fuerza sobre área, que es la presión. Bien. Y entonces tenemos ya otra cantidad, porque no es fuerza solamente, es el cociente de fuerza entre área, o sea, una cantidad distinta. Presión. La presión tiene un componente que es la fuerza, pero tiene otro componente numérico que es el área. Y aquí entonces tenemos otra cantidad nueva, que se llama P mayúscula. Bueno, ahora estamos con P mayúscula. ¿Recuerdan? Ya lo hemos escrito antes. ¿Qué es? Temperatura. Entonces cuando, vean, delta X por M es igual, o por A, delta X por M por A es igual a trabajo, es energía, ¿correcto? ¿Qué está pasando aquí? Hay un delta X para cada particulita que está moviendo, en realidad es un cambio en el volumen debido a una fuerza sobre un área, una presión. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una forma de medir el cambio en energía debido a cambios en el volumen. Si hay un cambio de posición en el espacio de algo que tenga masa, entonces es trabajo. Es una fuerza que lo está causando una fuerza. Una fuerza que causa trabajo, que genera trabajo, es energía. Aquí el trabajo es el cambio en el volumen causado por esta fuerza sobre un área. Pero ya no es, ¿dónde la puse? F por delta X, en algún lugar quedó. Ya no es hasta la casa. F por delta X finalmente. O sea, no es trabajo solo, no es cualquier trabajo. Es un trabajo termodinámico. Ya no solamente es trabajo mecánico por el cambio de posición, sino que es un trabajo termodinámico porque es un cambio en energía. Y esto que está cambiando le llamamos el sistema. Ahora, puede haber muchas causas que generen cambios en el sistema, cambios que produzcan trabajo termodinámico. Ahora, la temperatura es entonces una cantidad que inicialmente no depende del tamaño del sistema. Por ejemplo, la temperatura en este momento en la Ciudad de México dicen que es de 23 grados Celsius. Con eso tengo que ver. Es mayor que no quitar la sudadera, pero la data. 23 grados Celsius dice aquí, Ciudad de México. Pero no depende de dónde esté. Siempre que esté en la Ciudad de México y cerca del lugar donde se está moviendo, porque si estoy adentro de un tren del metro, a lo mejor ahí la temperatura es diferente, pero el sistema es diferente. Otra forma en la que podemos verlo es, por ejemplo, en la mañana antes de salir ustedes suelen tomar, les da tiempo de desayunar, a mí no.
Bueno, si nos llegamos aquí a la cafetería o al restaurante, lo que sea, pedimos un café. Y llegan con la jarra con el café, está caliente, a una temperatura de, supongamos, 60 grados Celsius. Difícilmente está más caliente porque sería intomable. Está entre 50 y 60 grados Celsius más o menos, que es una de las escalas, o una de las unidades que usamos para medir temperatura. ¿Cuál es la unidad de temperatura termodinámica formalmente de acuerdo al PIPM? ¿Mandé? Ah, sí, son los Kelvin. Que no son grados, son Kelvin nada más. ¿Sí? Por ejemplo, 273.15. No. Ah, sí, Kelvin. Kelvin son iguales a 0 grados Celsius. Si son sabios, no regresa. 273.15 Kelvin equivalen a 0 Celsius. 373.15 Kelvin equivale a 100 Celsius. Ahí nos da la temperatura de ebullición del agua. Sí, pero depende de dónde estés. Eso lo vamos a ver después. ¿Bien? Entonces, decía yo que el café en la jarra está a 50 grados Celsius, digamos, a la mitad de esta, de los 230. A la mitad de la escala Celsius, de aquí para acá. Porque la mitad de qué, de cuándo, de dónde. En este intervalo está a 50 Celsius. Se las ponen en la taza. ¿Y cuál es la temperatura del café en la taza? Formalmente, de manera práctica, sería la misma. Bueno, sería la misma. Sería la misma. Hay otras cosas que tenemos que ver. Y qué bueno que lo mencionas, porque así no se me olvida que lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Sería la misma 50 grados Celsius. ¿Dónde hay más café? ¿En la taza o en la jarra? En la jarra si la acaban de sacar, si ya la última taza pues ya la había, ya lo último que les quedaba. Pero formalmente a lo que voy es el punto que la temperatura inicialmente no depende del tamaño del sistema en el cual está midiendo. A ese tipo de cantidades por ejemplo, medidas por las unidades del sistema internacional, que no dependen de la cantidad M de café en la taza o de la café en la jarra, es a lo que llamamos cantidades intensivas. Estas no dependen de la masa en el sistema. M su índice S. O sea, no dependería del gas que hubiera dentro del cilindro. Sea chiquito el cilindro, grandote el cilindro, la temperatura sería la misma. Si se trata del mismo tipo de gas, por ejemplo, en las mismas condiciones. Hay un tipo de cantidades que sí dependen de la masa del sistema. Y esas son las que llamamos extensivas. ¿Okay? Como por ejemplo, la cantidad de materia en la pelota. Si la pelota es más pequeña hay menos materia y entonces la masa es una cantidad extensiva. Pero si yo digo, no, lo que me interesa es la cantidad de hule entre centímetro cúbico, la concentración o densidad, ya no depende entonces de la cantidad de materia, sino que se trata entonces de una cantidad intensiva. La densidad es una cantidad intensiva, la masa es una cantidad extensiva. Porque sí depende de cuánta masa sea, de cuánta masa haya en la pelota. Eso en cuanto a cantidad. Porque ese tipo de cantidades son muy
están involucradas cuando estudiamos los cambios néticos. Es importante mencionar. Y lo último que vamos a mencionar es que, finalmente, si damos el paso de la dinámica, de la mecánica a la termodinámica, esta sería formalmente la primera ley, ahora sí, de la termodinámica. La energía se conserva. Hay una segunda ley, lo que en realidad fue la segunda, hay una segunda ley que se descubrió, pero que es fundamental porque de eso depende que entendamos todo lo que sigue. Y es cómo funcionan los termómetros. ¿Cómo funcionan los termómetros? No, ¿cómo? No, ¿con qué? Porque hay algunos que lo hacen con alcohol. Por la temperatura. No, los termómetros dicen que sirven para medir la temperatura. ¿Por qué? Por la energía que emite la solución. Esto es mejor lo vemos mañana. Porque vamos a estar en el aula de laboratorio y ahí es más fácil poder hacer cosas para poder entender lo que sería la ley fundamental de la termodinámica, que se descubrió después de la primera ley. Entonces de esa tendría que ser la primera ley, tendríamos que cambiar de nombre a la primera a la segunda. Es un desmadre. Y entonces los termodinámicos mejor decidieron llamarle la ley cero de la termodinámica, que será la primera que veamos mañana. Por hoy terminamos esta parte y vamos entonces ahora a la evaluación, primera evaluación parcial.